Bienvenido al canal Páginas Prohibidas, tu canal de audiocast de terror. Antes de empezar, me gustaría pediros que si os gusta la historia, consideréis suscribiros y activar la campanita para no perderos las próximas historias, y también dejéis vuestra opinión y sugerencias para futuras historias en los comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. La luz del sol se filtraba débilmente a través del agua turquesa del cenote Dos Ojos, uno de los sistemas de cuevas subacuáticas más extensos de la península de Yucatán. Elena Fuentes, bióloga marina de 35 años, ajustaba su equipo de buceo mientras observaba la superficie del agua con una mezcla de emoción y aprensión. A su lado, Marco Velázquez, su colega y especialista en especies en peligro de extinción, revisaba los tanques de oxígeno. ¿Está segura de que los informes son confiables?, preguntó Marco, su voz reflejando escepticismo. Llevo 20 años estudiando la fauna acuática de México y nunca he escuchado sobre esta especie en estas cuevas. Elena asintió con firmeza mientras ajustaba su máscara. Los pescadores locales han reportado avistamientos extraños durante meses. Y las muestras de ADN que recolectamos la semana pasada no coinciden con ninguna especie catalogada en la región. Carlos Mendoza, el guía local y experto en buceo en cuevas, se acercó a ellos con una sonrisa tensa. A sus 48 años, conocía estos cenotes como la palma de su mano, pero algo en su expresión delataba inquietud. El pasaje que descubrimos ayer, nunca lo había visto antes, comentó mientras señalaba un mapa improvisado. Es como si la última tormenta hubiera abierto una sección completamente nueva del sistema. La cuarta integrante del equipo, Sofía Carrillo, fotógrafa submarina y documentalista, terminaba de preparar sus cámaras impermeables. A diferencia de los científicos, su interés era más práctico. Un documental sobre este descubrimiento podría catapultar su carrera. Cualquiera que sea esta especie, tengo que capturarla en video, dijo con entusiasmo. Si realmente hemos encontrado algo nuevo, esto será histórico. Elena revisó una última vez el equipo especializado para tomar muestras. Su mente científica ya anticipaba el análisis que realizarían en el laboratorio temporal que habían instalado en el pequeño pueblo cercano. Pero había algo más que la motivaba. Su padre, un biólogo marino fallecido durante una expedición similar años atrás, siempre había teorizado sobre especies desconocidas habitando las profundidades inexploradas de los cenotes mexicanos. Recuerden el protocolo, advirtió Elena antes de sumergirse. Observamos, documentamos, pero no interactuamos directamente con ninguna especie desconocida. Uno a uno, los 4 investigadores se sumergieron en las aguas cristalinas. Lo que ninguno sabía era que, en la oscuridad de la cueva recién descubierta, algo ancestral había despertado tras siglos de aislamiento. Algo que, hasta ahora, había permanecido oculto en las entrañas de la tierra, lejos de los ojos humanos. Mientras descendían hacia la boca de la nueva caverna, Carlos notó un cambio sutil en el comportamiento de los peces comunes del cenote. Parecían evitar completamente la entrada al pasaje recién descubierto. La temperatura del agua también descendió notablemente, y la visibilidad se redujo a medida que ingresaban en la oscuridad. Elena fue la primera en verlos. 3 siluetas que se movían con una agilidad desconcertante entre las formaciones rocosas. No eran grandes, quizás del tamaño de un pez gato mediano, pero su comportamiento coordinado la dejó paralizada por un instante. Señaló hacia ellos, encendiendo su luz más potente para iluminar lo que parecía imposible, peces con características que no había visto jamás, moviéndose con una precisión casi militar. Cuando la luz iluminó completamente a las criaturas, el grupo entero se detuvo en seco. Ante ellos nadaban varios ejemplares de lo que parecía ser una especie de pez depredador con escamas gruesas de un tono grisáceo metalizado, ojos extremadamente pequeños pero numerosos a lo largo de su cabeza alargada, y una mandíbula que parecía contener múltiples hileras de dientes afilados. Sofía comenzó a grabar frenéticamente mientras Marco tomaba notas en su tableta impermeable. Carlos, sin embargo, hizo un gesto urgente para retroceder. Había algo en el comportamiento de aquellos peces que lo inquietaba profundamente. Los animales nadaron en círculos alrededor del grupo, como evaluándolos. Por un momento, pareció que simplemente sentían curiosidad. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, se alejaron adentrándose más en la oscuridad de la cueva. ¿Vieron eso?, susurró Elena a través del comunicador cuando regresaron a la superficie, su voz temblando de emoción. Son una variante de Epinephelus y Tajara, pero con adaptaciones imposibles para esa especie. Podrían ser un eslabón evolutivo que se creyó extinto hace millones de años. No me gustó cómo nos observaban, comentó Carlos, quitándose la máscara con un movimiento brusco. Parecían inteligentes. Necesitamos volver mañana con equipo especializado, insistió Marco, ignorando la preocupación del guía. Esto podría ser el descubrimiento biológico del siglo.
Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el cenote, ninguno de ellos notó la silueta que observaba desde las sombras de la orilla, una forma perfectamente adaptada para moverse tanto en el agua como en tierra por breves periodos. Y ninguno imaginaba que su descubrimiento estaba a punto de convertirse en una pesadilla que amenazaría no solo sus carreras científicas, sino sus propias vidas. El laboratorio improvisado en la antigua casa de piedra bullía de actividad. Elena examinaba las muestras de agua recogidas cerca de donde habían avistado a los extraños peces, mientras Marco analizaba las grabaciones de Sofía, fotograma por fotograma. «Es imposible», murmuró Elena, apartándose del microscopio. «Los niveles de acidez en esa sección son completamente anormales. Ninguna especie conocida debería sobrevivir en ese entorno». Carlos entró sosteniendo un viejo libro encuadernado en cuero, con páginas amarillentas. «Mi abuelo era guardián de historias mayas», explicó, colocando el libro con cuidado. «Hay relatos sobre los devoradores de las aguas profundas. Criaturas que aparecían después de grandes tormentas». «Carlos, somos científicos», respondió Marco con condescendencia. «No basamos investigaciones en leyendas». «Escúchame», insistió Carlos, su voz grave. «Los textos hablan de peces que podían seguir a sus presas fuera del agua. Depredadores con inteligencia para cazar en grupo. Los antiguos mayas sellaron entradas a cenotes donde habitaban». Sofía levantó la vista con interés. Como documentalista, reconocía el valor de conectar su descubrimiento con leyendas antiguas. «¿Y si el sello natural se rompió con el último huracán?», sugirió, acercándose. Elena pasó las páginas del libro, deteniéndose en ilustraciones de criaturas acuáticas con múltiples ojos y mandíbulas prominentes, inquietantemente similares a lo que habían visto. «Podría ser convergencia evolutiva», razonó. «Una especie que evolucionó aislada, desarrollando características únicas para ese entorno hostil». El teléfono de Carlos sonó, interrumpiendo la discusión. Su expresión se transformó en alarma mientras escuchaba. Era mi primo Miguel, de la policía. «Han encontrado a un pescador muerto cerca del cenote. Su cuerpo tenía marcas de mordeduras que no coinciden con ningún animal conocido». Un silencio pesado cayó sobre el laboratorio. Marco lo rompió. «Podría ser cualquier cosa. Un cocodrilo, perros salvajes». Miguel dice que las mordidas tienen un patrón circular, con múltiples hileras de perforaciones. «Como las mandíbulas de esos peces», respondió Carlos, casi susurrando. Elena sintió un escalofrío. Su entusiasmo científico comenzaba a mezclarse con inquietud. «Necesitamos volver al cenote», decidió. «Pero con medidas de seguridad adicionales». Mientras preparaban el equipo, Sofía se apartó para enviar un correo a su contacto en una productora de documentales, adjuntando imágenes preliminares y una descripción tentadora del depredador ancestral despertado. No mencionó al equipo que había recibido una oferta considerable por derechos exclusivos. Esa noche, mientras cenaban en el único restaurante del pueblo, la muerte del pescador había añadido una dimensión sombría a su investigación. «Si estos peces han encontrado forma de salir después de tanto tiempo aislados», reflexionó Elena, «y si realmente son tan agresivos, tenemos una responsabilidad». «¿Qué sugieres?», preguntó Marco. «Alertar sobre una especie que ni siquiera hemos identificado formalmente». «Podríamos ser precavidos», intervino Carlos. «Al menos advertir a los locales que eviten el cenote hasta entender mejor qué enfrentamos». Sofía permaneció callada, dividida entre su ambición y una creciente preocupación. Fuera, en las aguas del canal cercano, una silueta apenas perceptible se deslizaba bajo la superficie, seguida por otras dos. Las criaturas se movían con propósito, explorando este nuevo territorio después de siglos de confinamiento. Un perro callejero que bebía agua se detuvo repentinamente, percibiendo algo. Cuando se inclinó nuevamente, el agua explotó en un movimiento violento. Su aullido fue breve, ahogado por el sonido del agua. Dentro, los científicos continuaban su debate, ajenos a que la amenaza ya había comenzado a extenderse más allá del cenote, siguiendo los canales que la reciente tormenta había conectado con los sistemas fluviales cercanos al pueblo. La camarera, una mujer mayor, se acercó para retirar los platos. «Tengan cuidado con lo que despiertan en las cuevas», dijo en voz baja. «Mi abuela contaba que hay cosas antiguas que duermen bajo el agua. Cosas que los antiguos encerraron por una razón». El amanecer apenas teñía el cielo cuando Elena despertó por golpes insistentes en su puerta. Al abrir, encontró a Carlos con el rostro descompuesto. «Ha habido otro ataque», anunció sin preámbulos. «Una familia que acampaba cerca del río. El padre y el hijo mayor están en el hospital con heridas graves. Describen criaturas como las que vimos». En menos de 20 minutos, los cuatro se dirigían hacia el hospital local.
El doctor Ramírez los condujo a una sala de consulta donde había fragmentos preservados en formol. Extrajimos esto de las heridas, explicó, señalando lo que parecían dientes o escamas. Nunca había visto algo similar. La forma en que penetraron el tejido es como si estuvieran diseñados para no soltarse. Elena examinó los fragmentos con alarma. Son dentículos dérmicos modificados, similares a los tiburones, pero con estructura diferente. Y esto parece contener algún tipo de glándula secretora de toxinas. ¿Veneno?, preguntó Sofía, alejándose instintivamente. Más bien un anticoagulante. Las heridas de las víctimas no dejan de sangrar. Marco, inusualmente silencioso, intervino. Necesitamos capturar un espécimen. Es la única forma de entender a qué nos enfrentamos. Carlos lo miró incrédulo. ¿Capturar? Deberíamos pensar en cómo eliminarlos. Ya han atacado a personas. Precisamente por eso necesitamos estudiarlos, insistió Marco. No podemos combatir lo que no entendemos. La tensión entre ambos era palpable. Elena intervino. Ambos tienen razón. Necesitamos un espécimen para estudiarlo, pero también contener la amenaza inmediatamente. En el sitio del ataque, la zona de acampada mostraba signos de violencia, una tienda destrozada, manchas de sangre en el suelo arenoso, equipo de pesca abandonado. Carlos examinaba marcas en el barro de la orilla. Miren esto. Parecen marcas de arrastre con un patrón definido, como si utilizaran sus aletas para impulsarse brevemente fuera del agua. Elena se arrodilló junto a las marcas. La estructura ósea podría permitirles un movimiento limitado en tierra. Quizás unos metros. Suficiente para atacar a alguien durmiendo cerca del agua, observó Marco sombríamente. Elena notó que las marcas formaban un patrón que se alejaba del río, adentrándose en un canal de irrigación conectado con estanques artificiales. Se están expandiendo, murmuró. Usan los canales para acceder a nuevos territorios. En el laboratorio, el análisis confirmó sus temores. Los fragmentos contenían compuestos desconocidos que parecían diseñados para maximizar el sangrado y ralentizar la cicatrización. Es una estrategia de caza perfectamente adaptada, explicó Elena. Atacan, infligen heridas que continúan sangrando, y siguen el rastro para rematar a la presa cuando está debilitada. ¿Por qué atacan a humanos?, preguntó Sofía. No somos su presa natural. Competencia territorial, sugirió Marco. O más probablemente, oportunismo. Después de siglos aislados, encuentran de repente un territorio con presas desprevenidas. Carlos, que había estado haciendo llamadas, se unió con expresión grave. La situación empeora. Han cerrado 3 playas después de ataques a turistas. Y un pescador reporta haber visto docenas de estos peces dirigiéndose hacia la zona turística principal. Elena sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Su descubrimiento científico se había convertido en una amenaza pública. Tenemos que actuar ahora, decidió. Marco, intentaremos capturar un espécimen. Carlos, coordina con las autoridades para restringir el acceso a todas las vías fluviales conectadas con el cenote. ¿Y yo?, preguntó Sofía. Necesitamos documentar todo esto. Tu material podría ser crucial para convencer a las autoridades de la gravedad de la situación. Lo que Elena no sabía era que Sofía ya había enviado filmaciones a sus contactos, editadas para maximizar el impacto dramático, omitiendo cualquier mención a la responsabilidad del equipo en el descubrimiento. Marco se acercó discretamente a Elena. Hay algo que debo confesarte, dijo en voz baja. Cuando encontramos la nueva caverna, yo ya había estado allí antes. Encontré un acceso diferente y decidí explorarlo solo. Elena lo miró estupefacta. ¿Por qué no lo mencionaste? Quería estar seguro antes de involucrar al equipo, se justificó. Pero hay más. Fui yo quien perturbó el hábitat. Había una membrana natural sellando una sección de la cueva. La rompí para explorar más profundamente. La revelación golpeó a Elena como un puñetazo. Todo este tiempo habían asumido que la tormenta reciente había abierto el pasaje, pero en realidad había sido la imprudencia de Marco. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, susurró, con ira e incredulidad en su voz. Antes de que Marco pudiera responder, el teléfono de Carlos sonó nuevamente. Cuando terminó la llamada, su rostro había perdido todo color. Era el alcalde, informó con voz temblorosa. Han encontrado cuerpos en la laguna principal. 3 turistas y un guía local. Y las criaturas se están multiplicando. La sala de crisis improvisada en el ayuntamiento bullía de actividad. El alcalde Ortega golpeó la mesa con el puño para imponer silencio. Hasta ahora tenemos 7 muertos confirmados y 15 heridos, declaró secamente.
Las playas principales han sido cerradas y hemos evacuado las zonas cercanas a los canales. Necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos y cómo detenerlo. Todas las miradas se dirigieron hacia Elena, quien avanzó con visible tensión. La noche anterior, ella y Marco habían logrado capturar un espécimen juvenil. La especie corresponde a un género de peces depredadores que se creía extinto desde el período Cretácico, explicó, proyectando imágenes. Anthropopagus yucatanensis, es como lo hemos clasificado provisionalmente. Las imágenes mostraban detalles anatómicos perturbadores, múltiples hileras de dientes retráctiles, una estructura ósea que permitía movimientos limitados fuera del agua y órganos sensoriales extremadamente desarrollados. Lo más preocupante es su reproducción, continuó Elena. Se reproducen mediante huevos que eclosionan en aproximadamente 48 horas y alcanzan la madurez sexual en menos de una semana. Está diciendo que pueden multiplicarse exponencialmente en cuestión de días, interrumpió el capitán de la policía. Exactamente. Y cada individuo puede poner hasta 200 huevos por ciclo. La sala estalló en exclamaciones ahogadas. Carlos aprovechó para acercarse a Marco. Necesitas decirles la verdad, susurró. Que fuiste tú quien rompió el sello natural. Marco palideció. Me destruirá profesionalmente. Y no cambiará nada en la situación actual. Es lo correcto, insistió Carlos. Elena está asumiendo toda la responsabilidad cuando la culpa es tuya. Su conversación fue interrumpida cuando Sofía entró precipitadamente, conectando su cámara al proyector. Filmé esto hace menos de una hora en el Canal Norte. Las imágenes mostraban decenas de criaturas moviéndose en formación coordinada hacia la zona turística principal. Más perturbador aún, varias criaturas emergían parcialmente del agua, arrastrándose por la orilla para sortear una pequeña represa. Muestran comportamiento colectivo, comentó Elena. Actúan como una unidad coordinada. El alcalde Ortega se pasó una mano por el rostro. ¿Cómo los detenemos? Veneno en el agua. Imposible, respondió Marco. Contaminaríamos el suministro de agua potable y mataríamos toda la fauna acuática local. Barreras físicas, sugirió el capitán. Podrían funcionar temporalmente, concedió Elena. Pero como han visto, pueden desplazarse brevemente por tierra. Mientras discutían, Sofía se escabulló para hacer una llamada en el pasillo. Tengo metraje exclusivo de los ataques, susurró a su contacto. Necesito garantías sobre los derechos exclusivos antes de compartir más material. Lo que Sofía no sabía era que Elena la había seguido, escuchando cada palabra. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo esta historia mientras la gente muere?, preguntó Elena, con indignación. No es lo que piensas, se defendió Sofía. Solo estoy asegurando que nuestra investigación reciba la atención que merece. Esto ya no es un proyecto científico, es una crisis de seguridad pública. De regreso en la sala, Carlos había desplegado mapas antiguos del sistema de cenotes, algunos datando de la época colonial y otros reproducciones de códices mayas. Los antiguos mayas conocían a estas criaturas, explicó. Las llamaban Xibalba-Kaa, los devoradores del inframundo acuático. ¿Y cómo las combatieron?, preguntó el alcalde. Carlos vaciló. Hay menciones de un ritual que devolvió a los devoradores a su prisión de piedra, punto. Elena estudió las inscripciones con interés. Esto no es un ritual. Es una descripción primitiva de un fenómeno geológico. Miren estas ilustraciones, representan lo que parece ser un derrumbe controlado para sellar las cuevas. Marco se acercó. Tiene sentido. Los mayas eran ingenieros avanzados. Podrían haber provocado un colapso específico para sellar el acceso. Entonces nuestra estrategia es clara, declaró Elena. Primero, localizar todos los puntos donde estas criaturas están emergiendo y establecer barreras temporales. Segundo, rastrearlas hasta su origen. Y finalmente, sellar permanentemente el acceso, completó Carlos. Mediante detonaciones controladas. El alcalde asintió. El ejército tiene ingenieros a 3 horas de aquí. Puedo solicitar su asistencia inmediata. Mientras tanto, añadió el capitán, organizaremos grupos armados para eliminar cualquier espécimen avistado. Elena miró a Marco significativamente. Era el momento de la verdad. Marco entendió el mensaje. Con reluctancia, dio un paso al frente. Hay algo que deben saber, anunció. El descubrimiento de esta especie no fue accidental. Yo había explorado previamente la cueva y rompí deliberadamente una membrana natural que sellaba una sección más profunda. Un silencio atónito siguió a su confesión. El alcalde fue el primero en reaccionar. ¿Está diciendo que usted causó esto?
¿Qué 7 personas han muerto porque decidió jugar al explorador sin pensar en las consecuencias? Marco no levantó la mirada. Asumo toda la responsabilidad. Mi ambición científica nubló mi juicio. Sofía dio un paso adelante. Tengo contactos que pueden ayudar, ofreció. Una productora en Ciudad de México está dispuesta a financiar un equipo de respuesta especializado a cambio de derechos exclusivos sobre la documentación de esta crisis. No estamos filmando un reality show, respondió el alcalde con frialdad. Estamos enfrentando una crisis que amenaza vidas humanas. El capitán de policía interrumpió. Señor alcalde, acabo de recibir informes de ataques simultáneos en 3 ubicaciones diferentes. La situación se está deteriorando rápidamente. La sala se sumió en un silencio tenso que fue roto por Elena. No tenemos tiempo para asignar culpas ahora, declaró con firmeza. Cada minuto que perdemos es un minuto que esas criaturas utilizan para reproducirse y expandir su territorio. Necesitamos actuar ya. 3 camionetas militares avanzaban hacia el cenote principal, cargadas con equipo de buceo especializado y explosivos controlados. Elena viajaba en la primera, repasando el plan. Según nuestros datos, el nido principal debe estar aquí, explicó a los oficiales, señalando un punto en el mapa tridimensional. Una cámara submarina a unos 30 metros de profundidad, conectada por 3 túneles principales. ¿El plan es sellar todos los túneles?, preguntó el teniente Ramírez, especialista en demoliciones. Exactamente. Colocaremos cargas en estos puntos estratégicos para provocar un colapso controlado. En otra parte, Marco dirigía la instalación de redes electrificadas en los canales principales, diseñadas para neutralizar a las criaturas sin representar peligro letal para humanos. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía, equipo especializado en camino. También, noticias han filtrado a medios nacionales. Periodistas dirigiéndose a la zona. Marco maldijo en voz baja. Respondió, mantén a los periodistas alejados. Prioridad seguridad. Mientras tanto, el doctor Vega, un biólogo marino de una corporación farmacéutica, observaba todo desde la distancia. Sus asistentes preparaban equipo de buceo y contenedores especiales. Esperaremos a que inicien la operación principal, instruyó. Cuando todos estén concentrados en los explosivos, nosotros entraremos por el acceso secundario. Nuestro objetivo es obtener especímenes vivos y huevos. ¿Y si nos descubren?, preguntó un asistente. Somos científicos independientes estudiando un fenómeno natural, respondió con una sonrisa fría. Lo que no reveló era que su empleador ya había presentado solicitudes de patente basadas en los compuestos anticoagulantes de las criaturas. En el cenote, Elena se ajustaba a su equipo de buceo mientras recibía las últimas actualizaciones. Los ataques han disminuido en las últimas horas, informó el capitán de policía. Parece que las criaturas están regresando al nido principal. Es consistente con su comportamiento territorial, asintió Elena. Regresan para proteger las crías y huevos. Es ahora o nunca. Carlos se acercó preocupado. El último informe dice que la densidad de criaturas cerca del nido es mucho mayor de lo anticipado. Podrían ser cientos. Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Razón de más para sellar esa cámara cuanto antes. El equipo de buceo estaba compuesto por Elena, Carlos, 2 soldados especializados y el teniente Ramírez. Cada uno llevaba un arpón electrificado para defenderse. Recuerden el plan, repasó Elena. Entramos en formación, colocamos las cargas y salimos inmediatamente. Se sumergieron en las aguas oscuras. Desde el primer momento, Elena notó cambios inquietantes, el agua más turbia y un sonido pulsante, casi como un latido colectivo. A medida que avanzaban, sus luces iluminaban siluetas que se desplazaban rápidamente en la periferia de su visión, observándolos sin atacar todavía. Al llegar a la bifurcación que conducía a los 3 túneles principales, debían separarse. Elena y un soldado tomarían el túnel norte, Carlos y otro soldado el túnel este, y el teniente Ramírez trabajaría solo en el túnel sur. Mantengan comunicación constante, ordenó Elena. Cualquier señal de peligro extremo, aborten inmediatamente. Mientras Elena avanzaba por su túnel, la densidad de criaturas aumentaba visiblemente. Ya no se ocultaban en las sombras, sino que nadaban abiertamente a su alrededor, cada vez más cerca. Son más grandes que los que vimos antes, observó Elena, notando ejemplares de casi 1 metro de longitud. De repente, el comunicador crepitó con la voz tensa de Carlos. Tenemos un problema en el túnel este. Hay una especie de barrera orgánica. Es demasiado densa y hay docenas de criaturas protegiéndola. Elena iba a responder cuando notó un cambio en el comportamiento de las criaturas circundantes. Repentinamente, todas se detuvieron,
quedando suspendidas en el agua casi inmóviles, sus múltiples ojos fijos en los buzos. En ese instante, su luz iluminó una apertura en la pared del túnel, previamente oculta. Lo que vio dentro le heló la sangre, una cámara masiva, mucho más grande que la identificada en los mapas, repleta de estructuras similares a nidos donde brillaban miles de huevos. Cambio de planes, transmitió urgentemente. Hemos encontrado el verdadero nido principal. Es mucho más grande de lo que pensábamos. Y hay miles de huevos a punto de eclosionar. La voz del teniente respondió con urgencia profesional. Necesitamos redirigir las cargas. Envíeme las coordenadas exactas. Elena estaba a punto de responder cuando notó la silueta de buzos humanos en la periferia de la cámara. 3 figuras que recogían muestras y colocaban especímenes en contenedores. «Hay otros buzos en la cámara principal», exclamó. «Están recolectando ejemplares». Antes de que pudiera decir más, el agua a su alrededor explotó en movimiento. Como respondiendo a una señal invisible, todas las criaturas circundantes se lanzaron simultáneamente hacia Elena y su compañero en un ataque coordinado. En la superficie, Marco recibió la transmisión fragmentada: buzos, nido verdadero, miles. Y luego gritos y estática. «Elena, Carlos», llamó desesperadamente por el comunicador. Solo silencio. Sofía se acercó corriendo. «¿Qué sucede?» «Perdimos contacto», respondió Marco, pálido. Y antes, Elena mencionó otros buzos en la cámara principal. Una serie de burbujas violentas emergió repentinamente en el centro del cenote, seguida por la figura ensangrentada de uno de los soldados, luchando desesperadamente por alcanzar la superficie. Los rescatistas lo arrastraron hasta la orilla. Su equipo estaba destrozado, con marcas de mordeduras por todo el cuerpo. «Ellas están por todas partes», balbuceó antes de perder el conocimiento. Él y la doctora Fuentes encontró el nido real, y luego aparecieron esos otros buzos. Marco tomó una decisión instantánea. «Preparen el equipo de rescate. Voy a bajar». «Es suicidio», protestó Sofía, sujetándolo del brazo. «No puedo abandonarlos», respondió Marco, liberándose. «Yo liberé a estas criaturas por mi ambición. Ahora debo hacer lo correcto». 6 meses después, Elena contemplaba el amanecer desde el balcón de su apartamento en Ciudad de México. El informe final sobre el incidente de Yucatán descansaba sobre su escritorio, finalmente aprobado después de meses de deliberaciones. La versión oficial para el público había sido vaga pero efectiva. Un brote de una especie invasora agresiva había sido contenido exitosamente. Las playas habían reabierto 3 meses después del incidente, y el turismo comenzaba lentamente a recuperarse. Los verdaderos detalles, la naturaleza exacta de las criaturas, su origen prehistórico, la magnitud real de la amenaza, permanecían clasificados. Elena sabía que era mejor así. El pánico que podría desatar el conocimiento de que depredadores como esos habían existido, y podrían potencialmente existir en otros sistemas de cuevas inexplorados, superaba cualquier beneficio de la transparencia pública. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. «¿Lista para la reunión? Estaré en tu edificio en 20 minutos». Elena sonrió levemente. Carlos se había recuperado sorprendentemente bien de sus heridas físicas, aunque las cicatrices psicológicas persistían en ambos. Se habían vuelto cercanos durante la recuperación, apoyándose mutuamente a través de las pesadillas recurrentes que solo otros supervivientes podían comprender. Su atención se dirigió a un artículo de National Geographic titulado Misterios de los cenotes, con fotografías submarinas acreditadas a Sofía Carrillo. Sofía había sorprendido a todos rechazando las ofertas más lucrativas de documentales sensacionalistas. En cambio, había dedicado su talento a crear conciencia sobre la conservación de los ecosistemas acuáticos mexicanos, sin jamás revelar los detalles clasificados del incidente. El Dr. Vega y sus asistentes enfrentaban cargos criminales por negligencia grave resultante en pérdida de vidas, interferencia con una operación de seguridad nacional y violación de protocolos de bioseguridad. Farmacéutica Global había intentado distanciarse públicamente de sus acciones, pero investigaciones posteriores habían revelado comunicaciones corporativas que respaldaban su misión de asegurar muestras biológicas de valor significativo sin importar las circunstancias. Elena tomó un sorbo de café mientras reflexionaba sobre Marco. Le habían otorgado póstumamente la más alta condecoración civil por valor, su acto final de sacrificio redimiendo parcialmente su error inicial. Su familia había recibido la medalla en una ceremonia privada donde Elena había hablado brevemente sobre su colega, enfatizando su brillantez científica y su valentía final. Las imágenes de aquella última misión permanecían vívidas en su memoria. Después de que Marco descendiera para intentar rescatarlos, Elena había logrado escapar del nido principal con la ayuda del emisor ultrasónico que le había entregado.
Las criaturas, momentáneamente repelidas por el dispositivo, le habían permitido alcanzar la superficie. Marco, sin embargo, había tomado la decisión final de quedarse atrás, colocando personalmente los explosivos en el corazón del verdadero nido principal, asegurando que toda la estructura colapsará permanentemente. Su sacrificio había salvado innumerables vidas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Carlos había llegado. «Buenos días», saludó al entrar, sosteniendo una carpeta de documentos. «Pensé que querríamos revisar algunas cosas antes de la reunión». «¿Has visto esto?», preguntó Elena, mostrándole la notificación en su teléfono. Pescadores reportan comportamiento inusual de especies marinas cerca de Arrecife en Cozumel. Carlos se tensó visiblemente. Oficialmente, es solo actividad normal. Pero extraoficialmente, las lecturas sísmicas tienen similitudes inquietantes con las que precedieron la apertura de la cámara sellada en nuestro caso. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que podría ser? No lo sé, admitió Carlos. Pero es por eso que esta reunión con la Comisión de Bioseguridad es tan importante. Necesitamos establecer protocolos permanentes de monitoreo para todos los sistemas de cuevas submarinas importantes. Si existen más poblaciones aisladas de estas criaturas. Dejó la frase sin terminar, pero Elena comprendió perfectamente. La amenaza no había terminado con el sellado de un solo nido. La evolución era persistente, y los depredadores perfectos podrían estar esperando, adaptándose en la oscuridad durante millones de años, aguardando otra oportunidad para emerger. Elena recogió su maletín, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Vamos», dijo con renovada determinación. «Tenemos mucho trabajo por hacer». Mientras salían del apartamento hacia la reunión que podría determinar el futuro de la seguridad biológica de toda la región, Elena recordó las palabras que había escrito en la conclusión de su informe confidencial. La naturaleza encuentra siempre un camino. Durante millones de años, estas criaturas sobrevivieron en aislamiento, perfeccionando su capacidad depredadora en la oscuridad. Lo que enfrentamos no fue simplemente una especie desconocida, sino un recordatorio humilde y aterrador de que, por mucho que avancemos científicamente, siguen existiendo abismos de conocimiento tan profundos como los cenotes mismos. Y en esas profundidades inexploradas, evolucionan criaturas que desafían nuestra comprensión y nuestra posición en la cadena alimenticia. Y en las aguas turquesas del Caribe mexicano, a kilómetros de distancia, un banco de peces comunes cambió repentinamente de dirección, como respondiendo a una presencia invisible. Algo antiguo se movía nuevamente en las profundidades, paciente y hambriento después de un largo sueño evolutivo. La naturaleza, como siempre, encontraba su camino.